Que Dios les bendiga, hermanos. No hay mejor lugar que estar los domingos en la casa del Señor, ¿verdad? Se siente uno bien fortalecido y no nada más de alabar al Señor, de escuchar su palabra, sino también de tener el compañerismo unos con otros, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a todos a continuar adelante. Porque si ya se dio cuenta, este mundo no es un lecho de rosas, como dicen por ahí, ¿verdad? Nos llegan de todos lados, como dice en Santiago 1:2. Nos llegan las pruebas de todos lados, de todos colores y sabores, pero el Señor es bueno y nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Le voy a pedir que abra su Biblia a la carta, a la epístola de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, está casi al final. Es uno de los últimos libros antes de las epístolas de Juan. Ahí está, antes de Apocalipsis. Así que vamos a darle lectura ahí a los versículos 12 al 19 del capítulo 4 de Primera de Pedro. ¿Okay? Dice la palabra del Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre bendito, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque es ella la que nos da la dirección que necesitamos en esta vida, Señor. En este mundo que siempre está cambiando, Padre, pero podemos comprobar que tu santa palabra no cambia, Señor. Es la misma hoy y siempre, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos diriges a través de ella, Señor. Y como estuvimos viendo en la escuela dominical, para que de esa manera no nos guiemos por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, por nuestros ojos, sino por tu santa palabra, Señor. Porque solamente de esa manera vamos a vivir vidas llenas de gozo y de paz, y podremos servirte mejor, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas que tú, Señor, trajiste aquí, porque fuiste tú, Señor. No es una coincidencia que estén aquí cada uno de ellos, Señor. Tú los trajiste y tú pusiste en sus corazones el deseo de llegar aquí, Señor. Síguelos bendiciendo, Señor. Trae consuelo al corazón afligido, Padre Celestial. Y ayúdalos, Señor, a continuar adelante, Señor, reconociendo que tú estás a su lado, porque tú dijiste que no nos vas a dejar, que nunca nos vas a desamparar, que somos tus hijos, y como todo Padre amoroso, tú tienes cuidado de nosotros, Padre, y confiamos en estas promesas que tú hiciste a tus hijos, Padre. Gracias. Bendice este tiempo a continuación, que podamos entender tu santa palabra y ponerla por obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
el discípulo no es mayor que su maestro. El Señor Jesucristo le dijo esto a sus discípulos. ¿Qué quiso decir con ello? Pues quiso decir que si a Él lo persiguieron, si a Él hicieron todo lo que le hicieron, entonces nosotros como sus discípulos no debemos de esperar que a nosotros no nos va a pasar nada de eso. Debemos estar alertas, debemos estar prevenidos, porque como dijo el Señor, nosotros como sus discípulos no somos mayores que Él, y si a Él hicieron todo lo que le hicieron, a nosotros puede que también llegue el tiempo que nos persigan, que hagan cosas que no deben con nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que estar preparados. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Juan 1:29, ahí está en el Evangelio de Juan. Dios había establecido que se ofreciera un cordero por los pecados del pueblo, y el pueblo de Israel, hasta el momento que vino Cristo, ellos habían estado ofreciendo esos sacrificios, ofrecían sacrificios por el pecado del pueblo, los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, a eso el pueblo de Israel estaba familiarizado con esto, con esos sacrificios, con ese cordero. Cristo fue el último sacrificio que Dios requirió para el perdón de pecados. El mismo hecho de reconocer que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo implica que Cristo vino a este mundo a padecer, ¿verdad? Porque si Él fue dado o sacrificado por el pecado de todos nosotros, el sacrificio implica sufrimiento. Entonces Cristo vino a este mundo a padecer por nosotros. Cristo, el único hombre que pudo guardar toda la ley de Dios, el único que nunca pecó, que vivió una vida pura y santa delante de Dios, padeció lo que nadie ha padecido ni padecerá jamás. Nadie ha vivido una vida tan pura, tan santa como la del Señor Jesucristo. Y nadie padecerá más de lo que padeció el Señor Jesucristo. Así que este mismo Cristo nos deja un ejemplo a cada uno de sus seguidores. No pensemos que nosotros, porque somos cristianos, nunca vamos a padecer. No, estemos preparados. De hecho, la palabra de Dios nos advierte para que no nos sorprenda cuando pasemos por la tormenta. Dios nos dice cómo debemos reaccionar ante la tribulación. Así que estemos preparados. Hoy quiero que veamos cómo responder ante la prueba y las tribulaciones. Ese va a ser el tema de hoy. Cómo responder ante las pruebas y las tribulaciones que van a llegar a nuestras vidas. O quizás algunos de ustedes ya están en medio de estas pruebas o de esta tormenta. ¿Cómo responder a ello? Primero, el cristiano debe de responder con gozo. No me vayan a apedrear. Van a decir, ¿cómo es posible? Me está diciendo que en medio de esta tribulación que responda con gozo. Bueno, yo no le estoy diciendo eso. Es lo que dice Dios en su palabra. Yo solamente soy el mensajero del mensaje de Dios, ¿verdad? Él dice ahí, versículo 12 al 13, léalo conmigo de nuevo, de 1 Pedro, del pasaje que leímos, el 12 al 19, 1 Pedro 4. Dice: amados,
Fíjese bien cómo empieza. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ¿por qué se sorprenden? Como si no estuvieran preparados para esto, dice el apóstol. No, y luego sigue diciendo, sino que gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces vemos aquí, hermanos, que el cristiano debe de reconocer que Cristo no nos promete una vida libre de aflicciones, no nos promete una vida libre de tribulaciones y problemas. No. El cristiano está expuesto a todas las cosas que pasan en este mundo, en el mundo. El cristiano está expuesto a peligros, enfermedades, desastres. Lo que nos promete el Señor Jesucristo es que va a estar con nosotros en medio de la prueba. Esa sí es una promesa del Señor, que Él va a estar en medio de la tormenta. Ahí va a estar con nosotros. ¿Se recuerda cuando los discípulos tenían temor y se estaban hundiendo en la barca? Se les olvidó que el Señor Jesucristo estaba ahí con ellos. Y Él estaba bien tranquilito, durmiendo. Y ellos allá brincando como gallinas, pensando, nos vamos a hundir. Y el Señor ahí. Eso nos pasa a nosotros también, ¿o no? Nos pasa. Cuando estamos en medio de la tormenta, se nos olvida y andamos como los discípulos, asustados. Pero el Señor está ahí con nosotros. En vez de ver la tormenta, voltee sus ojos y ve al Señor y acérquese a Él. Y va a ver cómo Él le va a ayudar a continuar adelante. Él está con nosotros en medio de la prueba. Así que en medio de la tribulación podemos sentir su presencia. Yo creo que a todos aquí nos han llegado las pruebas ya, ¿verdad? Todos aquí hemos pasado por tribulaciones, ¿sí? Y no nos gustan. ¿O hay alguien aquí que le guste? Yo quiero la próxima, quiero una prueba y que sea grande, más grande que la última. ¿Todos decimos eso? No queremos pruebas, ¿verdad? No nos gustan, ¿no? Pero ¿sabe qué? Lo bonito de todo esto es que cuando pasa un mes, 2 meses, 1 año, 2 años y volteamos atrás y vemos ese momento por el cual pasamos por esa prueba bien difícil, fueron los momentos más dulces, más preciosos que pasamos con el Señor Jesucristo, ¿no? Porque ahí estábamos de rodillas, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Señor, ayúdame, Señor, ¿o no? Amén, amén. Y de ahí nos levantamos fortalecidos y después pasó la prueba, nos sacó el Señor adelante. Aquí estamos y luego después se nos va olvidando otra vez todo. Y viene el próximo problema y ya no hayamos qué hacer. No, tenemos que responder con gozo, hermanos, con gozo. No le pida al Señor problemas, no le pida tribulaciones, pero si le llegan, responda de esta manera, como dice aquí el Señor. Recuérdese, el cristiano es diferente que el incrédulo. Ya nosotros tenemos una nueva naturaleza y es por eso que respondemos diferente que en el mundo. Antes en el mundo no respondíamos así, ¿verdad? A veces me pongo a pensar y veo mi vida, casi 40 años en el Señor, en noviembre de este año, del 23, 40 años que el Señor me salvó. Y me pongo a pensar y digo, por todo lo que he pasado y cómo Dios me ha sacado adelante, y veo las personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios, y digo, ¿cómo es posible que puedan vivir un día más, que puedan salir adelante?
pues lo que para nosotros hace posible es la presencia del Señor, a nosotros que lo conocemos. Pero para el incrédulo hay el refugio en las drogas, en el alcohol, en todas esas cosas, para poder continuar un día más. Qué bendecidos somos nosotros que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque no tenemos necesidad de esas cosas, ¿o sí? No, ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso debemos de tener gozo, hermanos. Vaya conmigo a Juan, capítulo 16. El Evangelio de Juan y el capítulo 16. Y vamos a ver ahí versículos 32 y 33. 16 del capítulo 32 y 33. Dice el Señor Jesucristo, Juan 16, 32, dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Suena como que viene tribulación, ¿verdad? Y luego dice: me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y luego dice el 33: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué?, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esa es una promesa del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor Jesucristo venció al mundo, nosotros como creyentes somos también vencedores. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice en una parte allá, primera de Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Así que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es un vencedor. Usted es un campeón o campeona. ¿Por qué? Porque usted es un creyente. Así que puede regresar a 1 Pedro 4. Esté preparado. No se crea de los que le dicen que si se hace cristiano se va a hacer rico y nunca se va a enfermar y no va a tener ningún problema. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Problemas van a venir, pero nosotros debemos de estar fortalecidos espiritualmente para poder responder como Dios quiere, con gozo en medio de las pruebas. Con gozo en medio de las pruebas. Ahora, le he dicho muchas veces, el gozo no quiere decir que ande sonriendo todo el tiempo, que ande risa y risa. No, el gozo es algo interior, ¿verdad? Que podemos sentir esa confianza que Cristo está conmigo, Dios está conmigo. Estoy sufriendo, sí, me duele lo que estoy pasando, pero me gozo porque el Señor está a mi lado. El Señor está a mi lado. Santiago 1, 2 y 4, unos versículos que me aprendí casi desde el principio, cuando empecé a caminar con el Señor, y sabe que me han ayudado mucho porque las pruebas y tribulaciones no me han agarrado de sorpresa. Dice el versículo 2 de Santiago 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible, Santiago, que nos está diciendo que tengamos, no nomás que tengamos gozo, sino por sumo, o sea, lo más alto, el gozo más alto? Dice, por sumo gozo, ¿verdad? Esa palabra sumo, se recuerda cuando habla del Antiguo Testamento del sumo sacerdote, o sea, el sacerdote más alto, ¿verdad? El que tiene más rango. Y así aquí también se refiere al gozo, que tengamos ese gozo más grande, lo más grande que se puede tener, ese gozo. ¿Y por qué? Fíjense,
Cuando os halléis, dice, en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Aquí está la clave. ¿Por qué gozarnos? Porque dice, sabiendo, ahí está la clave. Sabiendo que la prueba de vuestra fe o ese problema produce, ¿qué? Paciencia. Y lo dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí está, hermanos, ese es el propósito de las pruebas. Ese es el propósito por el cual Dios permite que vengan pruebas a nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él está trabajando nuestro carácter. Él está trabajando en nuestras personas. Él nos está dando forma, así como el alfarero al barro, al carrito o al plato, lo que sea, ¿verdad? Nos está dando forma, pero la forma que nos está dando a nosotros a través de las pruebas es moldearnos al carácter ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que no se desanime, aunque nos falta mucho, ¿verdad? ¿O no? O hay alguien aquí que dice, no, pues yo ya llegué, ya estoy al carácter del Señor Jesucristo. Lo dudo, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Pero seguimos adelante, entonces no se desespere, no se desanime, no reniegue por lo que está pasando. Permita que Dios haga la obra en su vida. Él está a su lado y Él no le va a dar más de lo que usted puede resistir. No le va a dar más. O sea, le va a dar la salida siempre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no se desanime. Dice la palabra de Dios que nos gocemos porque estamos padeciendo un poquito, hermanos, un poquito de lo mucho que Cristo padeció por nosotros. Porque padecer por Cristo es un privilegio. ¿Sabía? Padecer por Cristo es un privilegio que no a todos se les da. Si vemos las tribulaciones de esta manera, vamos a poder responder con gozo. Si lo vemos de esta manera, que la tribulación, la prueba, es un privilegio que Dios me dio. ¿Por qué? Dice usted, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Mire, vaya conmigo ahí a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Le voy a demostrar que sí, en realidad, lo que padecemos por el Señor, hermanos, es un privilegio que el Señor nos da. Filipenses 1 y el versículo 29. Dice la palabra de Dios, porque a vosotros, fíjese bien, a los cristianos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Sí, muchos decimos, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Ok, pero fíjese bien lo que dice. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si usted en medio de la prueba toma versículos como estos y los cree, los aplica, entonces sí va a poder responder con gozo, porque va a decir, a mí se me está concediendo por causa de Cristo, no solo que lo haya recibido como mi Salvador, no solo que crea en Él, sino que esto que estoy pasando se me está concediendo. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa de Cristo. Porque ahí dice, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo me han ayudado estos versículos a mí, hermano, de la palabra de Dios, cuando he pasado por algunas pruebas buenas, ¿verdad? En medio de la prueba, yo puedo estar consciente de que Dios es soberano
y lo que está viniendo a mi vida es porque Él lo permitió y me voy a gozar. Me voy a gozar. Claro, le voy a pedir, Señor, ayúdame a salir de esta prueba, ¿verdad? No hay que decir que estoy disfrutando esta prueba. No se disfrutan las tribulaciones. Hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a salir adelante, sácame de esta prueba. Sí, es bíblico, pero mientras estemos ahí, nos vamos a gozar. Gócese en el Señor, gócese, porque Él está en control de todo. Así que ese es el primer paso. El cristiano debe de responder con gozo en las pruebas. Segundo, el cristiano debe reconocer que es bienaventurado porque el Espíritu Santo vive en él. Versículo 14, si regresa a 1 Pedro 4, versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces la palabra de Dios nos dice que somos, o que debemos de reconocer que somos, ¿qué? Bienaventurados. Ahí de paso nada más, la palabra en el original para bienaventurados, ¿sabe cuál es? Macarios. Así si conoce a alguien que se llama Macario, ¿verdad? Es esta palabra, Macarios, que quiere decir bienaventurados, bienaventurados. Mira, todos los nombres tienen un significado, nomás que a veces están en otros idiomas y no los entendemos, no sabemos, pero sí todos los nombres tienen un significado. Ok, entonces debemos de reconocer que somos bienaventurados porque el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, dentro de cada cristiano. Cuando el cristiano es afligido por causa de Cristo, por no querer hacer aquellas cosas que desagradan a Dios, no debe sentirse mal. No debe sentirse mal. Al contrario, dele gracias a Dios porque el mundo reconoce que usted es diferente. Porque sus amistades incrédulas, cuando le quieren llevar a hacer cosas que no agradan a Dios, usted dice, no lo voy a hacer. Y entonces lo rechazan o dicen cosas malas de usted. No se sienta mal, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Usted es bienaventurado cuando el mundo le rechaza, cuando el mundo le oprime por causa de Cristo. Recuerde usted, ahora está luchando contra la corriente. Antes en el mundo íbamos como los pescaditos, ¿verdad? Como el camarón que se duerme. ¿Qué pasa con el camarón que se duerme? Se lo sabe, ¿verdad? Ese no es ningún proverbio, es un dicho, pero camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Dicen, alguien dijo, me gustó, los pescados muertos son arrastrados por la corriente. El pescado vivo nada en contra de la corriente, y nosotros estamos vivos, hermano. No somos pescados, pero estamos vivos y estamos luchando contra la corriente del mundo. Es una bendición, es una bendición. Mateo 5:10. Mateo 5 y el versículo 10. Aquí cuando está hablando el Señor Jesucristo de las bienaventuranzas. Dice el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces debemos de estar contentos, hermanos, gozosos, porque somos bienaventurados. Esto le va a fortalecer el saber esto,
que está padeciendo por causa de la justicia y el reconocer que Dios está viendo la aflicción que está padeciendo sin causa. A Dios no se le pasa nada. Si a usted lo tratan injustamente, Dios está viendo todo. No se preocupe, Él es el juez. Él es el que se va a encargar de dar el pago a todos, ¿verdad? Así que tenemos que reconocer que debemos de responder con paz, con gozo, y también debemos de reconocer en las tribulaciones que somos bienaventurados. Gloria a Dios. También la Escritura le manda al cristiano en el versículo, si regresa a 1 Pedro 4, 15 al 18, el siguiente punto: glorifique a Dios con su diario vivir y deje el resultado a Dios. Es otra manera de responder a las tribulaciones o a las pruebas. Glorifique a Dios con su diario vivir y deje el resultado al Señor. Versículo 15 al 18 de 1 Pedro 4. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces vemos ahí que tenemos que, hermanos, glorificar a Dios con nuestro diario vivir. Dice la Escritura que las aflicciones van a venir, que para esto estamos puestos. Entonces debemos de cobrar ánimo y seguir adelante firmes en Cristo Jesús. Para esto estamos puestos. Primera Tesalonicenses capítulo 3, porque veo como que no me quieren creer, hermanos. Como que dicen, ¿será cierto? No, mire, vaya conmigo para que vea que lo que le estoy diciendo sí es cierto. Primera Tesalonicenses 3 y luego el versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios. 3. Al 4. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Yo creí que el Señor me salvó para vivir una vida como algo que pues me iba a hacer millonario. Iba a tener mucho dinero si me hacía cristiano. Nunca me iba a doler ni una muela. A veces andamos con nunca me iba a doler la cabeza. O nunca iba a tener ninguna reuma. No. Nos pasa a todos, ¿o no? Somos, ¿cómo dijiste? De dolores con... no me acuerdo. No sé, me enseñó algo mi esposa que decía que me duele aquí, me duele acá. Con dolor aquí, con dolor aquí, con dolor... Oh, somos como el cóndor, dijo. Con dolor. Con dolor aquí, con dolor acá. Es algo que me compartió mi esposa. Y le digo, tiene razón, porque también a veces así andamos los dos, ¿verdad? Me duele aquí, me duele acá. No, hermanos, el cristiano es igual a las demás personas. Al cristiano también, si nos apachurra un carro, también quedamos como tortilla. ¿O no?
La diferencia entre el cristiano y el incrédulo, entre el creyente y el incrédulo, es que nuestros pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Amén. Pero también a nosotros nos duele todo y también nosotros vamos a sufrir. Así que seamos cristianos conscientes, hermanos, de que, mira, estas cosas sucedieron anteriormente. A veces ve uno cristianos que quieren hacer como andaba ya el Señor Jesucristo, quieren andar sobre el agua, pero no, se hunden, ¿verdad? Que quieren hacer esos milagros que hacía el Señor Jesucristo. No, hermano, el milagro más grande que Dios hizo en usted es transformar su vida. Y viva su vida como a Dios le agrada ahí en su hogar. Viva su vida en santidad. Eso es lo más importante. Lo más importante. A veces queremos trabajar allá afuera, allá mejor. No, empiece en su hogar. Con su esposa, su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus familiares. Empiece ahí. ¿Cómo? Dándoles un buen testimonio. Un buen testimonio. ¿Verdad? Y usted va a ver los milagros que va a hacer Dios a través de usted. Así que no espere a ir a levantar muertos. No. Déles el evangelio de Cristo a las personas, y sí, Dios resucita muertos, pero muertos espirituales. Y ese es un milagro grande, hermanos. Ese es un milagro grande que Cristo hace a través de nosotros cuando le hablamos a alguien del evangelio, ¿o no? Pero a veces nos enfocamos más en lo físico, en estas otras cosas. No, viva su vida como Dios quiere que viva. Y de esa manera va a glorificar a Dios y Dios le va a poder usar más. La verdad bíblica es todo lo contrario a lo que se predica hoy en día en muchas iglesias. No crea todo lo que escucha. Sea usted un estudiante de la palabra de Dios. Escudriñe para ver si lo que escucha está de acuerdo a la palabra de Dios. Escudriñe todo lo que escuche, lo que está escuchando ahorita, escudriñelo. Póngalo a prueba. ¿Okay? No me crea todo lo que yo digo. Usted cerciórese de que está en la palabra de Dios y que lo estoy aplicando bien como dice la palabra de Dios. Si no, no lo crea. ¿Por qué? Porque debemos de ser responsables nosotros de nosotros mismos, de cómo estamos caminando con el Señor. 2 Timoteo 2:7. Segunda Timoteo 2:7 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, fíjese bien, a su discípulo, le dice el apóstol Pablo, considera lo que digo, o sea, prueba lo que estoy diciendo, a ver si es cierto. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Estas palabras nos las dice a nosotros también, a cada uno de nosotros. Considere lo que digo y el Señor que le dé el entendimiento en todo. ¿Okay? Así que, último punto. Otra forma de reaccionar ante la prueba es encomendándose a Dios y continuar haciendo el bien. Dice, si regresa a nuestro texto en 1 Pedro 4 y el versículo 19, dice la palabra del Señor: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No se desanimen, sigan haciendo el bien. No, yo ya no sirve de nada hablarles de Cristo, me rechazan, ya no voy a hablarle a nadie. No se desanime, usted siga hablando, siga dando el evangelio. O no, ya no le hago ningún bien a esta persona porque no agradece. No, usted siga haciendo el bien. No es por la otra persona, es por usted.
Porque todo el bien que usted hace, el Señor se lo va a pagar un día. Aunque no estamos por la recompensa o el pago, ¿verdad? Pero al Señor no se le pasa nada. Y todo el bien que usted hace a los demás, Dios lo está tomando en cuenta. Y un día vamos a estar delante del Señor Jesucristo y Él nos va a dar la recompensa. Así que encomiéndese a Dios y siga haciendo el bien. Si padece por causa de Cristo, encomiéndese a Dios. Deje que Él se encargue de su causa. Él es el juez justo que da a cada uno el pago según sus obras. Por nada se desanime, al contrario, usted siga haciendo el bien. Dios tiene todo bajo control. Él es soberano. Y si está padeciendo en estos momentos, crea que algo bueno va a resultar de todo lo que está pasando. Crea firmemente de que por lo que usted está pasando, algo bueno va a salir para usted. 1 Corintios 15:58. Yo sé que se lo saben de memoria, pero por aquellos hermanos que no se lo saben de memoria, vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, 58. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Precioso pasaje. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El trabajo que usted está haciendo en el Señor no es en vano. No es en vano. Dios lo está tomando en cuenta. Nuestro Dios es un Dios de amor. Él es nuestro Padre Celestial. Usted es su hijo o hija. No dude de su amor. El enemigo quiere desanimarle haciéndole creer que Dios se ha olvidado de usted. Eso es una mentira. Dios le ama tanto que dio a su único hijo para que Él recibiera el castigo que usted merecía. Que usted y yo merecíamos, me incluyo ahí porque todos merecíamos el castigo de Dios por nuestros pecados. Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, lo envió a este mundo a padecer o morir en nuestro lugar. Ese es el grande amor de Dios. Entonces, si Dios dio a su único Hijo que no merecía morir esa muerte, entonces, ¿cómo Dios nos va a dejar? ¿Cómo Dios le va a desamparar si lo más grande ya lo hizo? Romanos 8:32, y con esto terminamos. Romanos 8:32. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor ahí. 8:32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, está hablando de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego hace esta pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todo lo que necesitamos, ¿eh? No voy a empezar a hacer una lista. Yo quiero un Mercedes, yo quiero un yate, yo quiero una mansión. No, todo lo que necesitamos, ¿verdad? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo Jesucristo, entonces, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Ese es nuestro Dios al cual servimos. Nuestro Dios grande, todopoderoso, Dios de amor. Así que, hermanos, esa es la manera de responder a las tribulaciones. Ahí lo encontramos en la palabra de Dios. La vida en este mundo es relativamente corta. Ya nos dimos cuenta. Estábamos viendo en el salmo que leyó el hermano Manuel, ¿verdad? Que habla de la edad 70, o los más robustos 80, ¿verdad? Pero
aunque viviéramos 100 años, ¿qué tanto son 100 años, hermanos, comparados con toda la eternidad que vamos a vivir? Entonces, esta vida es muy corta comparada con lo que nos espera, la eternidad. Así que, aunque viviéramos toda esta vida en tribulación, aunque viviéramos los 80 o 90 o 100 años en tribulación, un día todo esto terminará y llegará el día cuando Dios mismo enjugará toda lágrima de sus hijos y le dará la bienvenida al reino celestial. En ese día ya no va a haber más tristezas, más dolor, no va a haber más llanto, no tribulación, no va a haber nada de estas cosas que estamos experimentando en este mundo. Así que dele gracias a Dios porque el Señor Jesucristo le abrió su entendimiento para que pusiera su fe en Cristo Jesús. Y ahora usted tiene vida eterna. Ahora usted puede encontrar ese refugio en Cristo Jesús cuando está pasando por pruebas y tribulaciones. Pero hay muchos que todavía no encuentran no han llenado ese vacío que hay en su corazón y siguen buscando aquí, siguen buscando allá. No busque más, no busque más. Lo que usted anda buscando solamente lo puede encontrar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios puso ese vacío en nuestros corazones para que fuera llenado solamente por Él. Ni todo el oro del mundo, ni toda la salud del mundo, ni nada puede llenar ese vacío en su corazón. Pare de buscar. Cristo es la solución. Entregue su corazón a Cristo Jesús. Reconozca que ha cometido pecados. Aunque usted diga, pues yo he cometido pecados, pero no tantos como aquel otro o aquella otra. No, con un solo pecado que haya cometido es suficiente para hacerlo separación entre usted y Dios. Y usted necesita la reconciliación con Dios. Y solamente se hace a través de su Hijo Jesucristo, porque para eso vino Él a este mundo, para pagar por nuestros pecados, para que todo aquel, dice la Escritura, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga su fe en Cristo. Le voy a enseñar cómo hacerlo en estos momentos que usted nos está viendo en su hogar, quizás allá está en su casita, pero usted nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Usted dígale así al Señor Jesucristo. Dígale de todo corazón, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado delante de ti y que esos pecados hacen separación entre yo y tú, Señor. Salva mi alma. Yo creo en ti, Señor. Yo confío en ti y te pido, Señor, que me salves y me des vida eterna. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Guíame a través de mi vida y dame esa fe, esa confianza en ti para continuar adelante. Gracias, Señor. Si usted hizo esa oración y si usted fue sincera con el Señor Jesucristo, en este momento el Señor le perdonó todos sus pecados. Y en este momento usted va a empezar a vivir una vida nueva. Ahora, de aquí en adelante, escudriñe la palabra de Dios. Consígase una Biblia y usted misma lea, busque en la palabra de Dios. Ahí usted va a encontrar el propósito que Dios tiene para su vida. Y busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y reúnase ahí. Y va a ver cómo toda su vida va a cambiar. De hecho, en este momento, si usted recibió al Señor Jesucristo,
En este momento usted nació de nuevo, como dice la Escritura, nació espiritualmente. Usted es un niño o una niña que hace unos minutos acaba de nacer y Dios ya no ve ninguno de sus pecados atrás. Dios la ve como un niño o niña recién nacidito. Siga adelante, no se desanime.